5 pasos para equilibrar el sistema hormonal de forma natural. Menos hidratos de carbono, más grasas saludables. Suplementos de calidad para cubrir déficits nutricionales. Abordar los desequilibrios emocionales. No abusar de medicamentos y anticonceptivos. Sueño y descanso de calidad, es decir, de 7 a 8 horas al día. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro tercer bloque de entrevistas con la doctora Julia González, hablando de este importante tema de hormonas. Y bueno, Julia, quiero que les digas en casita los principales signos y síntomas para que, si usted que nos está viendo llega a presentar trastorno o un desequilibrio hormonal en casa, lo pueda detectar y pueda decir: creo que tengo que hacer cita con la doctora Julia González para que me ayude a controlarme de este desequilibrio. ¿Cuáles serían esos signos y síntomas? Bueno, vamos a empezar por etapas de la vida. La más temprana o un primer dato de alarma durante el embarazo sería insomnio. Y ese es un dato que a lo mejor muchos ginecólogos o que no te lo llegan a decir, pero es un dato de deficiencia temprana de progesterona. En la infancia, pues obviamente tenemos que hacer al momento del nacimiento un tamiz metabólico. Lo ideal es que sea un tamiz metabólico ampliado para detectar errores innatos del metabolismo, además de del problema tiroideo. A partir de, si empezamos a tener antes de los 8 años salida de vello púbico o datos de desarrollos sexuales de manera temprana, o sea, antes de los 8 añitos, ahí tendríamos que acudir a revisar con un endocrino pediatra a que haga una valoración de crecimiento de nuestros bebés, nuestros hijos, y ver si es una pubertad temprana o una adrenarquia temprana. Ya que la paciente está menstruando, si nuestros ciclos menstruales, bueno, si la menstruación tiene 16 años y no ha menstruado, es adolescente, hay que acudir a consulta porque también es un dato de alerta. ¿Qué pasa si ya estoy menstruando y tengo ciclos regulares? Pues si mis ciclos se están alterando, si mi ciclo me dura menos de 24 días o más de 35 días en llegar, también es un dato de alarma y hay que acudir a revisión. Si comienzo a notar que tengo salida de secreción en las mamas, ya sea una secreción parecida a leche materna, dolor, congestión, ahí podemos traer también algún problema con la prolactina. Si empezamos a tener ciclos irregulares y tenemos salida de vellito, aumento del olor en las axilas, salida de acné, sobre todo en la zona que corresponde al área de la barba en el hombre, en la de la mujer, entonces también tendríamos que acudir a una valoración. Y ya posteriormente, si yo estoy ya en una etapa entre los 35 y los 40 años y comienzo a ver alteraciones en mis ciclos, comienzo a ver resequedad de la piel, problemas para dormir, bochorno, pues también tenemos que acudir a revisión porque lo más probable es que estemos entrando ya en este periodo de transición a la menopausia, nuestra fertilidad ya esté comprometida y tengamos que valorar nuestra hormona antimuleriana o ver la viabilidad de si hay óvulos si es que no hemos canalizado o concretado ese deseo de ser madre. Y una vez que nuestra menstruación se ha retirado, que tenemos ya un año sin menstruar, lo ideal es que al menos cada año a 2 años estuviéramos realizando un perfil hormonal para ver nuestros niveles de estradiol y FSH, porque entre más FSH tengamos, más riesgo cardiovascular tenemos y entre menos estradiol, más riesgo cardiovascular y más riesgo de demencia. Entonces esos serían los datos tempranos. O la otra, pérdida de memoria. Si yo comienzo a tener pérdida de memoria a corto plazo, que voy caminando, no sé dónde dejé las llaves, estoy caminando en mi casa, no sé ni a qué iba a la cocina y nada más me veo en la cocina, ahí son datos de que algo está sucediendo y hay algo en el eje hormonal que puede ser desde algún estrés, alguna alteración con los niveles de DHA sulfato, con el cortisol, la prolactina, ahorita sobre todo los adolescentes que se desvelan mucho, que están expuestos a las tablets, por ahí pudiera venir el problema. Entonces son datos a grandes rasgos y un dato ya predominante, pues una osteoporosis a etapas tempranas, antes de los 60 años, nos estaría hablando de que el estradiol nos dio una mala trastada en bajarse en etapas tempranas. Hablamos de comportamientos hormonales y signos clínicos de cambios hormonales que podrían ser sospechosos y que habrá que corroborarlos, que a veces no solo los indicadores laboratoriales, sino también el comportamiento clínico nos puede dictar que aunque los valores están limítrofes, el reemplazo puede justificar. Pero hablar de reemplazo de repente a la sociedad le da un cierto grado de miedo y desconocimiento, pero sé que el reemplazo está justificado.
en qué casos y cuáles son los riesgos que de alguna manera la sociedad tiene que contemplar cuando un reemplazo se tiene que dar de manera definitiva. Un problema tiroideo, no hay duda, o sea, no hay nada que te haga pensar que no necesitas o que no vas a ser dependiente algún tiempo o el resto de tu vida de una hormona tiroidea, y realmente aquí la deficiencia o el no tomarla te tendría implicaciones severas, más riesgo al estarlo tomando. Realmente la gente le tuvo mucho miedo a las hormonas por los estudios que realizaron en la década de los 90s y los 60s, estudios grandes, el WHI tan famoso, pero realmente incluso en el 2022 y el 23 los consensos internacionales cambiaron, porque antes te decían que únicamente podías ser candidata a terapia de reemplazo hormonal como mujer si tenías osteoporosis, si tenías bochornos y si tenías algo que se llama síndrome urogenital, que es resequedad en área genital acompañada de infecciones de vías urinarias. Solamente esa era la indicación, y que habiendo remisión de los síntomas se retiraba el tratamiento. Ahora realmente los consensos cambiaron, ya pueden buscar los consensos se llama IMS, IMS, IMC también de la Sociedad de Climaterio, y la NAMS, NAMS, y nos establecen que la terapia de reemplazo hormonal, si tenemos una ventana de oportunidad, que nuestra paciente no tenga marcadores de mal pronóstico metabólicos, que ahí los mencionan, que mencioné hace ratito, y nuestra paciente tiene bochorno, tiene problemas de insomnio, justifica una terapia de reemplazo hormonal, se le da a la paciente y el tiempo de mantenerla es indefinido, y a los 65 años revaloramos marcadores, revaloramos indicaciones o reajustar dosis y vías, y se puede continuar hasta tener el mayor tiempo posible. Lo que sí es completamente contraindicado, una paciente que nunca ha llevado terapia de reemplazo hormonal ni suplementación y a los 75 años llega a ti, puedes suplementarla, omega 3, magnesio, a esos suplementos me refiero, vitamina D, pero no puedes colocar hormonas porque el riesgo cardiovascular es mayor. Lo que hacen las hormonas es mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, pero a esa edad hay algo que se llama placa ateromatosa, hay calcificaciones en las arterias, y el dejar una terapia de reemplazo hormonal va a hacer que las arterias abran, esa placa se inestabilice y tengamos severos problemas. Entonces 75 años sin reemplazo no son candidatas. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y obviamente quitarnos la idea de que hormonas es igual a cáncer. Realmente el cáncer lo podemos tener sin ni siquiera haber tocado una hormona en nuestra vida, por alguna mutación genética, por algún problema inmunológico, y depende más del estilo de vida que llevemos los años previos a lo que lleguemos a tomar, colocarnos óvulo, crema, gel, pellet en los últimos años. Entonces es ahí donde viene la educación, y ver que realmente el problema metabólico, esa hamburguesa, ese refresco, ese lácteo que me estoy llevando me va a sumar más a largo plazo que una hormona que me voy a colocar momentáneamente. Y bueno, ¿qué rol juega en la fertilidad las hormonas, y cómo se pudiera llegar a tratar si estuviera algún trastorno por ahí? Mira, después de la pandemia nos cambió demasiado, ya incluso hablamos de insuficiencia ovárica prematura, tenemos insuficiencias prematuras a partir de los 27, 30 años. La fertilidad, incluso los consensos de fertilidad cambiaron, y ya se habla de edad materna avanzada a partir de los 35 años. Y en una terapia de reemplazo hormonal se llaman biorritmos, que simulen los arcos o los ciclos de movimiento que tiene durante los 28 días la menstruación. Nos habla de un rejuvenecimiento ovárico. Entonces, yo tengo ya pacientes médicos, ginecólogas, que ya estaban dadas por perdidas, incluso hasta por biólogos de la reproducción, que acudieron para una terapia de reemplazo hormonal para mejorar calidad de vida, y en este proceso ya ahorita sus bebés ya están unas amamantando, otros bebés 1 o 2 años, pero realmente si agarramos a tiempo a esas pacientes y colocamos la terapia de manera adecuada, podemos hacerle una regresión a ese reloj biológico que nos iba persiguiendo. En el hombre igual, niveles de DHA bajos tienen una mala calidad espermática o una mala capacitación, o sea que el esperma esté presente, esté normal, pero que no tenga una buena capacidad para moverse, y que una detección oportuna o una suplementación oportuna de DHA, de testosterona o estradiol en la mujer nos haga la diferencia entre poder ser padres o no. Digo, son aspectos importantes que la sociedad tenemos que tomar en cuenta, y que el educarnos, y lo dije en otros programas y lo reitero en este,
el tema de hormonas siempre ha sido algo que nos costó trabajo en la facultad y no me van a dejar mentir que fue un tema que siempre en la parte de endocrinología, en la parte de ginecología, nos representó entender desde el eje hipotálamo hipófisis y entender el efecto feedback de muchas cuestiones y comportamientos atípicos, pero entender que un eje hormonal corregido mejora fertilidad, mejora calidad de vida, mejora una condición metabólica, mejora un estado de ánimo, mejora una energía y que la suplementación apropiada para una paciente de la mano de un reemplazo hormonal oportuno, ¿sí? Y yo creo que todos, hombres y mujeres, tenemos un periodo de ventana que tenemos que tomar en cuenta y que el varón no vamos a atender un problema hormonal de manera oportuna. Creo que es algo muy importante que tenemos que considerar y atenderlo de manera oportuna. Julia, muchas gracias. Vamos a ir al glosario con Lalo y con Renata y gracias de verdad. Fuiste parte importante de este programa. Seguirás siendo alguien a quien vamos a recibir con aplausos, con mucho cariño por ser parte de esta experiencia que Torre Médica, como parte de la educación médica a la sociedad, con un lenguaje fácil de entender, pero algo tan complejo como las hormonas para el hombre y la mujer, representa algo valioso. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta gustada sección. Por supuesto, hablo del glosario médico y tengo el gusto de estar acompañando a Renata Solorio. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Bienvenida semana a semana, por supuesto. Y saludos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que seguramente debe estar al tanto, ¿no?, de este espacio. Claro que sí. A Giovanna también saludos, al buen Javi, a todos. Hoy platicando sobre un tema que es muy importante, las hormonas de la mujer, con invitada de lujo, por supuesto, en el estudio. Y hay algunos términos que como varones, como caballeros, de repente podremos haber escuchado y no entender. Y vaya que ese entendimiento tiene que ir más allá, sobre todo para comprender esos cambios por los cuales nuestra pareja está justamente pasando. Y el primer término, en función de esto que les estoy compartiendo, que vamos a aclarar, es estrógenos. ¿Qué son los estrógenos? Son las hormonas sexuales que se producen propiamente en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Son propiamente los responsables para el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas. Ahora pasamos a salud reproductiva, el cual es el estado completo de bienestar, tanto mental y social, de una persona y está relacionado con el sistema reproductivo. Esto implica la capacidad de tener una vida sexual plena, la posibilidad de reproducirse y el acceso a tener una salud. Otro de los conceptos que hemos escuchado y que tal vez conocemos a alguien que lo haya vivido, lo esté viviendo, es la menopausia. Es esta etapa natural en la vida de la mujer en la cual los ovarios dejan de producir hormonas y, por supuesto, se detiene la menstruación. Esto pudiera suceder entre los 45 y 55 años, aunque algunas veces la edad puede variar. Ahora pasamos a hormona, la cual es una sustancia química producida por las glándulas endocrinas que manda mensajes a nuestro cuerpo. Lo que hacen estas hormonas es que regulan el crecimiento de nuestro cuerpo, la reproducción y el estado de ánimo. Otro de los términos que queremos compartir con ustedes es la progesterona. Es una hormona sexual femenina que se produce en los ovarios y la placenta, y estribo tiene mucha importancia, sobre todo porque es fundamental para el ciclo menstrual, para el embarazo y sobre todo para la lactancia. Y por último, tenemos la terapia hormonal de reemplazo, la cual es un tratamiento que consiste en administrar hormonas para que los síntomas de la menopausia no sean tan agresivos o fuertes, como por ejemplo los famosos bochornos, la resequedad vaginal y la osteoporosis. Renata, con esto estamos llegando al final de este glosario. Te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.